introducir esa información biográfica en el relato. Nos detengamos en los procedimientos por los cuales el lector de cada libro logrará componer la totalidad del personaje. En el caso de Ismael, la hipótesis que manejamos es que su biografía sale a la luz a través del intercambio de experiencias y de sus vínculos con los otros personajes. Intercambios y vínculos que se dan en paralelo a la narración. En esa lectura paulatina que recorre uno a uno los capítulos, iremos conociendo datos de su pasado, aspectos de su personalidad e incluso seremos testigos de su evolución, de su madurez, siempre a través de la voz del narrador, pero siempre también en relación directa a la acción, a los contactos que establece con otros personajes y desde los cuales nosotros lo iremos intuyendo y él mismo se irá descubriendo. En el caso de Víctor, el personaje será construido caóticamente a través de lo que otros recuerdan o dicen de él, o de lo que él mismo nos cuenta, mediado por un narrador que lo acompaña y que algunas veces le cede la voz. En esta obra, nuevamente en paralelo a la lectura y de manera desordenada, el recuerdo o la opinión propia o ajena será lo que nos irá permitiendo reconstruir el relato cronológico y ordenado de una posible biografía. Comencemos por una luz muy lejana. En esta novela, los capítulos serán un aspecto importante a considerar. Los habrá titulados con los nombres de los personajes que acompañan a Ismael en esta etapa de su vida. Marta, Flaca, Reartes, Mensaque, Endrizi, Teodoro, Lucas. Habrá otros con nombres de lugares o referencias espaciales. Una luz muy lejana, la avenida Arbolada, el Pozo. Y habrá una introducción y un cierre, una entrada y una salida, y entre ellas un regreso. Los que llevan el nombre de personajes nos permitirán ser testigos de la aparición de temáticas que se volverán trascendentes en la vida de Ismael y que nos aportarán datos concretos. La vida familiar, la maternidad, la búsqueda de pareja. Analicemos datos biográficos que aparecen en algunos de ellos. En el capítulo titulado Marta, además de acompañar la relación personal que Ismael entabla con ella y que es su primera relación, sabremos que Ismael es del campo y cuando niño ni siquiera presentía la posibilidad de existencia de una ciudad. Sabremos también que allí conoció a un muchacho llamado Francisco y que su madre era modista. En el capítulo dedicado a Endrizi, nos enteramos de que tiene buena letra, pero también que se enamora rápidamente, que le interesa conocer el significado de las cosas de la vida y que su sentimiento de inferioridad o la sensación de no estar preparado para la vida en la ciudad lo lleva a buscar que sus compañeros de vida, a quienes considera con cierta autoridad, le expliquen el sentido de las experiencias que va viviendo. Cito: Ismael volvió rápidamente, deseando ver a Teodoro para contarle todo aquello. Sin duda, él encontraría una razón válida por la que fuera posible una forma de esperanza. En otros, descubriremos que es compasivo, que lo emociona la música y que le teme al silencio y la soledad. Ismael observa todo a su alrededor, lo integra a ciertos recuerdos del pasado y lenta, amorosamente irá descubriendo la vida en la ciudad. Por otra parte, en los capítulos dedicados a Reartes, a Mensaque y a Chacón, personajes que están solos, sin pareja, es posible observar de qué manera Ismael es empujado a vivir situaciones que lo fastidian, que lo enfrentan a sus defectos y que generan en él una sensación de incomodidad, y que a nosotros, sus biógrafos, nos aportan todo otro cúmulo de datos. En ellos lo veremos separándose de Marta, atormentado por sus pensamientos, incumplidor en el trabajo, débil para oponerse a situaciones que lo incomodan e incapaz de decir que no,
pero reconociendo la cercanía del cambio. Cito: sintió que Chacón todavía lo dominaba, pero era quizás el último de la el último de la serie de su especie, de los que había conocido esa noche. Detrás de cada uno había venido siempre uno peor. Se enlazaban entre sí por vínculos secretos y formaban como una serpiente que, bifurcándose aquí y allá sinuosamente, rodeaba a la ciudad y al mundo. Se dijo que la serie no podía ser infinita. En algún lugar terminaría por fin. Y habría otras cosas, miles de cosas bajo el sol hospitalario. Hasta aquí un rastreo bibliográfico relativamente sencillo, acorde al carácter de esta novela, enmarcado por un narrador que estructura el relato y con voces reconocibles. Ampliemos un poco más nuestra lectura y pasemos al otro grupo de capítulos, los titulados con nombres de lugares o referencias espaciales. En el capítulo homónimo al libro, Una luz muy lejana, previo a los mencionados anteriormente, Ismael se presenta y comienza a reconocerse como habitante de la ciudad e intenta integrarse. Cito: todos lanzaron una carcajada, incluso Ismael, sin saber por qué. En el capítulo La Avenida Arbolada, inserto entre los que tienen nombre de personas, se reconocerá en el actuar. Allí podrá contrastar sus intenciones o posibles reacciones con lo que en realidad hace, con su verdadero accionar, y asumirá su cobardía. Cito: Marta estaba allí para comprobar que él era un cobarde. Él era allí el último de los seres humanos, el más ruin, una especie de sobreviviente. Todos habían sucumbido ante una catástrofe y solo él, el más ruin, se había salvado. Se sintió perdido. Y en el pozo, Ismael realmente tocará fondo y será capaz, quizás por primera vez, de diferenciarse efectivamente de quienes lo rodean. Como ya mencionamos, cito, se dijo que la serie no podía ser infinita. En algún lugar terminaría por fin y habría otras cosas, miles de cosas bajo el sol hospitalario. Finalmente, el tercer grupo de capítulos, el que nos revelará los márgenes de la historia, la génesis y de alguna manera el porvenir de nuestro personaje. En primer lugar, el titulado Regresos, en el que, a partir del encuentro con Jacinto y de reconocer las similitudes entre sus historias, se integran la primera experiencia ciudadana en el bar y su situación posterior en la pensión, pero en el que además se observa otro punto de quiebre, un verdadero hito en la biografía de Ismael. Cito: mientras Jacinto le contaba cosas del bar, de los dueños y de la hija, Ismael pensaba en los comienzos. Si entrar a la ciudad había sido como nacer, el bar podía ser perfectamente la infancia, y poniendo los ojos en aquellos hechos primeros, podía ver todo lo que sucedió después, todos los acontecimientos, uno a uno, como quien observa una larga hilera de árboles. Recordemos la Avenida Arbolada. ¿Cómo había pasado el tiempo? Había estado siempre dando vueltas alrededor de las mismas cosas, describiendo un círculo cerrado. Y diríamos nosotros, los mismos temas: la familia, la pareja, el papel que cada uno juega en la sociedad y la valentía para realmente superarlo. Luego de acompañar a Jacinto en su visita al padre, se reconoce en él como campesino indígena, como diferente, y culmina mientras mira dormir a Jacinto, pensando que era él mismo quien dormía detrás de esos párpados cansados. El último grupo de capítulos, la entrada y la salida, presentan y cierran los temas, e Ismael finalmente reconoce sentirse fuera de tiempo en relación a la ciudad. Él había llegado tarde, había nacido a destiempo, dirá. En una enumeración detallada identifica lo que le quedó de cada uno de los personajes. Beatriz, he rezado por usted. Teodoro, siempre hay tiempo para empezar de nuevo.
Y dice, era como si todos lo siguieran, aunque estuviera saliendo del pozo. Y llega al reconocimiento del comienzo de una nueva etapa en su vida, en su biografía. Como dijimos al comenzar, otro es el proceso de construcción de las historias personales que se da en El Oscuro, segunda novela publicada. Allí el personaje será construido caóticamente a través de lo que otros recuerdan o dicen de él, y de lo que el narrador mismo menciona o permite que Víctor diga sobre él. Diferentes voces aparecerán aquí, algunas veces fáciles de reconocer, otras veladas y terciadas, como dijimos, por el narrador, pero siempre planteando desafíos más complejos que en la otra novela, con un halo de misterio, de subjetividad, que permanentemente nos obligará a constatar la información, que nos hará dudar en nuestra labor de biógrafos. Voces en primera y en tercera persona, voces de personajes que lo conocen con mayor o menor cercanía y que proponen distintos puntos de vista, variables incluso a lo largo del relato. No será lo mismo una información proporcionada por el padre cuando habla en primera persona que también por él, pero en el recuerdo de su hijo. No será lo mismo algo que cuente el estudiante cuando relata lo que le pasó que en un comentario acerca de él que hace Margarita, mediado por la voz del narrador o en los recuerdos de Víctor. Veremos entonces a Joaquín y al padre hablando ellos mismos en un capítulo completo, y allí descubriremos o confirmaremos que Víctor se avergüenza de su padre, que su madre murió cuando él era pequeño y que él se parecía a ella, y que ya separados la manda a seguir para conocer datos puntuales de su pasado y su presente. A través del estudiante lo veremos actuar en su faceta profesional y a través de Margarita conocemos algunos aspectos de su intimidad familiar. Como dijimos, complejo será determinar cuáles son los hechos que realmente sucedieron y cuál es el fruto de la interpretación de las diferentes voces que lo enuncian. El uso de distintos recursos de mediación del discurso, comillas, cursivas, guión de diálogo, dificultará aún más la labor del biógrafo y deberá recurrir a un procedimiento metódico y detallado para evitar el error. Procedimiento de muy difícil exposición en un trabajo de estas características. Lo que sí se puede afirmar sin miedo al error es que toda la narración busca permanentemente generar un clima onírico y ello dificultará aún más nuestro trabajo. Pero en ese devenir un recurso se nos presenta y quizás nos ayude. En la circulación de relatos entre el coronel y los demás personajes encontraremos la pista de los sucesos que conforman su vida, pero en la voz del narrador, que no está afectado por una historia en común, encontraremos sin lugar a dudas la evidencia de su locura, de su enajenación. Recordemos, a modo de ejemplo, algunos fragmentos del último capítulo. Comienza rememorando las palabras de su padre. Usted no puede adaptar el mundo a sus pensamientos. En todo caso, podrá adaptarlos a él. Hay que saber aferrarse a la realidad. Y vuelve a la voz del narrador, focalizado en sus pensamientos. Esto último era importante. Desde ahora trataría de aferrarse a la realidad. Y hablando él mismo, enterándote de tantas cosas, acabas viendo que todo es demasiado complicado y que en realidad acaba de iniciarse la complicación. Y volviendo al narrador, entró a su cuarto y se acostó, cerró los ojos. Quería aferrarse a la realidad, pero sentía que ésta lo abandonaba. Y continuó el narrador, se dijo que entonces, cuando él violaba los cuartos de su padre para obligarlo a vivir una vida más digna, se aferraba a la realidad. La realidad lo había abandonado ahora. Y el relato continúa desde su alucinación, desde su definitiva locura. Retomemos para terminar el hilo de nuestro análisis, la posibilidad de biografiar a un personaje a partir del texto, a partir del relato, y comparemos algunos recursos que influirán en nuestra labor. La simplicidad del planteo de la primera novela nos dará numerosas certezas y tranquilidades a la hora de la afirmación.
algo que se verá obstaculizado en el oscuro ante la necesidad de definir qué es un hecho real y qué una alucinación o un recuerdo, mediado por el sentimiento, por la subjetividad. Lo mismo sucederá con las voces participantes, claramente presentadas en la primera novela, estructuradas inclusive a través de la organización en capítulos. En cambio, en la segunda, la intromisión de voces, alternándose a veces sin aclaración de quién está hablando, generará numerosas discusiones. Pensemos en el capítulo 4, donde 5 voces alternan su participación, o en el capítulo 10, en el que el narrador termina por abandonar su relato y deja que se expresen directamente el coronel, Margarita, Olga, el estudiante y el padre. Otro aspecto no menos importante será la edad de los protagonistas. La juventud de Ismael recortará los recuerdos a un puñado de años. En cambio, la madurez del coronel nos llevará permanentemente a lo largo de décadas que no siempre serán fáciles de reconocer. Finalmente, y ampliando lo que acabamos de mencionar, el hecho de que una luz muy lejana pueda ser considerada una novela de iniciación o una novela episódica colabora positivamente en nuestra investigación. Los hechos van sucediendo y cuando algo no queda claro en el momento en el que sucede, un recuerdo cercano, una nueva acción que es consecuencia de la anterior, una reflexión, nos confirman la información, nos despejan las dudas. En cambio, El Oscuro, novela psicológica o de conciencia fragmentaria, en El Oscuro, los hechos del pasado y su relación con otras personas sacan a la luz la personalidad de nuestro protagonista, pero no nos aseguran la veracidad u objetividad de los hechos planteados. Y agreguemos a todo lo expuesto un hallazgo que nos impactó, un aspecto en el que no habíamos reparado hasta el momento y que ahora nos parece crucial. Quizá no para el diccionario, pero definitivamente sí en nuestra apreciación personal del autor. Estas 2 obras vieron la luz oficialmente con 1 año de separación. Una luz muy lejana en 1967 al ser publicada, El Oscuro en el 68 al participar del concurso. Si en 2 años sus novelas proponen tal diversidad de recursos, ¿qué debemos esperar de las que seguirán? Difícil tarea la que nos proponemos, esperamos pronto encontrar la manera de llevarla al papel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Marisa Pil. Continuamos el turno de la profesora Evangelina Soltero de la Universidad Complutense de Madrid con su ponencia Hace 500 años de Daniel Moyano, El otro fuera de sitio. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, y nos repetimos todos, pero debemos hacerlo, efectivamente, muchísimas gracias a los organizadores de estas segundas jornadas de estudio en honor de Daniel Moyano, Entre la Tierra y el Tiempo, y de manera muy especial a Virginia Gil-Amaté, bueno, pues por su cariño y por la confianza que ha puesto en mí al invitarme a participar en ella, así que encantada de estar aquí. A ver si ahora he hecho la tarea bien hecha, a ver qué pasa. Bueno, cuando Virginia me propuso que interviniera con una ponencia sobre la obra de Daniel Moyano, lo primero que le dije fue, ¿de qué puedo hablar? Ella, muy inteligentemente, pensó en un texto y en una línea temática que es la que nos hizo conocernos hace años. El texto es el cuento Hace 500 años y esa línea temática es la literatura virreinal que nos une. Este es el relato del que me he ocupado para componer esta exposición, esperando no hacer interpretaciones que suenen a dislate. En primer lugar, creo que es conveniente contextualizar el cuento dentro de la obra de Moyano. Hace 500 años aparece en su último y póstumo libro de relato, Un silencio de corchea. Como bien saben los aquí reunidos, el volumen se publicó en 1999 y se divide en 2 partes, del tiempo y de la música, precedido de una nota del autor y de unas razones. En la nota
Moyano informaba que los textos ahí recogidos habían sido compuestos entre 1980 y 1990, siendo los del tiempo, y cito, una serie de variaciones sobre lo que podríamos llamar sentimiento del tiempo. Y los de la música los define como historias que tienen como base mi actividad como músico rural en pueblos de la cordillera de los Andes. Los cuentos que conforman la parte del tiempo a la parte que pertenece el relato hace 500 años son Metamorfosis, Los oídos de Dios, Los incorpóreos, María Violín, Anthropus Pampeanus, hace 500 años, Civilización y barbarie y Unos duraznos blancos y muy dulces. En el artículo Un silencio de corchea, nueva melodía de Daniel Moyano de Virginia Hill, ella realiza un estudio del libro y explica la estructura del mismo, indicando la conexión entre los distintos textos. Respecto al orden de los cuentos para la parte del tiempo, dice lo siguiente. Todos los cuentos de la primera parte recrean los temas principales de la narrativa de Moyano, siendo estos fundamentalmente tres: la condición humana, la historia de Argentina y la infancia. Los 8 relatos que conforman esta sección están vinculados 2 a 2. El primero, Metamorfosis, con el sexto, hace 500 años, que se corresponderían con la reflexión antropocénica. El segundo, Los oídos de Dios, con el cuarto, María Violín, que recrearían la violencia política y el exilio respectivamente y que a su vez se relacionan con las sátiras sobre Argentina inherentes al quinto, Anthropopampeanus, del que se habló también ayer, y al séptimo, Civilización y barbarie, que también se nombró. Finalmente, el tercero, Los incorpóreos, halla su variación en el octavo y último, Unos duraznos blancos y muy dulces, ambos sobre el paraíso perdido de la infancia. Estando de acuerdo con estas relaciones, propongo también una nueva relación más para hace 500 años con respecto al resto de los cuentos. El relato que nos habla de la llegada de los españoles a América es precedido por Anthropus Pampeanus, que narra la historia del primer hombre de la Pampa. Ahora me he perdido yo también, y eso que lo traigo con letra grande. Del primer hombre de la Pampa, del primer hombre del planeta en la Pampa, que es expulsado por la tribu a la que pertenece por interesarse más en el disfrute, la belleza y el ocio que en el cazar. Tras hace 500 años hallamos el relato Civilización y barbarie, cuento en el que el autor hace un guiño al sueño de Domingo Faustino Sarmiento de hacer de Argentina un país europeo, y entiéndase por europeo lo que pertenece a Alemania, Francia, Inglaterra, de Pirineos hacia arriba en cualquier caso. Y de cómo la realidad ajusta las cuentas a ese sueño y se impone tercamente para que esa Argentina se revele y siga siendo lo que es, porque lo que llegan son emigrantes procedentes de España, Italia y territorio del norte de África. Son 3 relatos que revisan el pasado del territorio argentino a partir del siglo XIX, que será realmente Argentina, ¿no? O sea, de ese vasto territorio que a partir del XIX será Argentina. La etapa supuestamente del Neolítico, la etapa colonial, la de su inicio, de la que habla hace 500 años, y la etapa de la independencia y conformación de la identidad nacional. Creo que no es casual el orden de estos 3 cuentos y que Moyano los coloca cronológicamente para ofrecer a través de la ficción una historia de lo que es o será Argentina. Sin embargo, el tono de hace 500 años es muy distinto al de Anthropus Pampeanus y al de Civilización y barbarie. Y no solo es diferente el tono de hace 500 años a estos 2 cuentos, creo que también es diferente al tono general que hay en Un silencio de corchea. La mayoría de los relatos del volumen encierran cierto aire humorístico e irónico, o bien se caracterizan por nacer de un recuerdo y de un sentimiento personal. No es así. Un segundo. Uy, ya tenía agüita, menos mal. Me he dado cuenta.
No es así la melodía de hace 500 años, donde no hay espacio para el humor. Me atrevería a decir que ni para la leve sonrisa, ni tampoco surge el relato de un hecho experiencial y posee una modulación nostálgica, de tristura, que estando en cierta medida en los otros textos, la percibo en hace 500 años mucho más intensa. El relato se divide en 3 partes. Las 2 primeras anunciadas con un número arábigo y la tercera con un blanco tipográfico. En la primera, el protagonista, un indígena innominado, ve cómo los conquistadores llegan a su aldea y cómo los hombres de la tribu se entregan a esto para no ser asesinado. Él, como el resto de sus compañeros, también se entrega y se convierte en porteador de esos conquistadores que lo llevan a un barco y lo trasladarán, suponemos, que a España. En la segunda parte, tras cruzar el mar para llegar de una tierra a la otra, de un continente al otro, de América a Europa, el protagonista es tomado como esclavo criado por uno de los soldados conquistadores que iban en ese barco y lo pone a su servicio, tras bautizarlo con el nombre de José. En la tercera y última parte, José pasea durante su día libre por una ciudad que es en la que ahora habita y es espectador de un auto de fe. Las 3 partes son narradas en tercera persona, en estilo indirecto libre, por lo que el lector lo que vive, lo que lee, es lo que ve y siente el protagonista. La vida en la selva, la llegada de los invasores, que es como lo nombra, el temor a hombres y animales desconocidos, para él, para su tribu y para su universo, la inmensidad del mar, la ciudad a la que es trasplantado, el auto de fe. Todo está descrito por la mirada de ese innominado en la primera parte, José en la segunda y última. Todo está impregnado por sus emociones, el asombro, el miedo, la renuncia, la tristeza. De nuevo el asombro cuando llega al nuevo territorio, la nostalgia y el horror que provoca la conciencia del olvido y la angustia que éste produce. Pero ¿cómo acercarse, cómo interpretar hace 500 años? Quizás sea una suerte no ser especialista como tal en Daniel Moyano, y esto lo explico para muchas cosas que hago y que no soy a lo mejor un especialista, porque creo que ello me da más libertad al abordar las posibles lecturas. Me da licencia para aproximarme desde distintas perspectivas, aunque no dejo de tener en cuenta lo que la crítica ha dicho y dice de la narrativa de Moyano, así como de este texto y de que el interés del riojano por la conquista del territorio argentino está también en otros autores rioplatenses contemporáneos a él, siendo el ejemplo más reconocido El Entenado de Juan José Saer, que se publicara en 1983. Me acerco ahora levemente, ¿no?, a hace 500 años desde 4 líneas. No sé. Por un lado, otras interpretaciones de este cuento. Lo digo en plural, pero realmente una interpretación más que hay de este cuento. También desde el concepto del otro y de la heterogeneidad. Por la tercera, desde el sentimiento del exilio. Y la última, desde las características de los personajes moyanescos, teniendo en cuenta que esas 4 líneas se entrecruzan. En la celebración de la jornada, de las primeras jornadas de estudio en honor a Daniel Moyano, Mayra Ibarra acometía un estudio sobre la figura del indígena en la obra de Moyano, titulado La condición del indígena en la obra de Daniel Moyano. Ibarra analizaba esta figura en El oscuro, Una luz muy lejana, Un sudaca en la corte, Hace 500 años y El trino del diablo. De manera muy general, resumo la propuesta de Mayra Ibarra tras analizar esos textos. El indio siente vergüenza de sí mismo en un mundo en el que imperan los blancos. Creo que esta interpretación puede ser válida en Lo oscuro, Una luz muy lejana y El trino del diablo, en la que los personajes del coronel en la primera, Jacinto en la segunda y Triclinio en la tercera son, como dice también Mayra Ibarra, aindiados. Y esa condición de no pertenencia ni al mundo indígena ni al mundo blanco los hace sentir vulnerables, inseguros,
avergonzado. Y no voy a entrar aquí en la condición del mestizo y todos los estudios y análisis en torno a ello y la cuestión identitaria en Hispanoamérica. Por otra parte, un Sudaca en la corte es un texto en el que Moyano se ofrece como personaje que acepta su condición aindiada y se presenta también con humor e ironía, por lo tanto también se aleja de hace 500 años. Ese sentimiento vergonzante no lo creo de igual manera vivido por el protagonista de hace 500 años. De entrada, ese personaje del cuento en el que Moyano lleva a cabo una revisión de la conquista, no anterior a 1492, como propone Ibarra, sino años después, ya que los miembros de la tribu han oído hablar de los invasores blancos y llevan tiempo esperándolos. Él no es un indiado, es un indio que no se siente embarazado por su identidad, al menos en la primera parte. Es cierto que en la parte segunda, una vez que el personaje está en una ciudad europea sin nombre que puede remitir a una Sevilla, a un Toledo, etc., ¿no? por la descripción que nos hace de los edificios, bien, en esa segunda parte sí advierte su diferencia respecto a los hombres que le rodean ahora. Y cito, hay un color distinto, los labios diferentes, hay esas plumas que lo obligaron a ponerse no siendo su momento, se ve semidesnudo, miles de caras repetidas, en realidad una sola. Desplegada y monstruosa, lo miran con el mismo interés que al papagayo y se avergüenza. Es un monstruo rompiendo la armonía del paraíso cuidadosamente embellecido y cultivado. Es cierto que se avergüenza, pero considero que es un sentimiento diferente al de los personajes de los otros textos analizados por Ibarra. Su vergüenza nace de una conciencia de ser el otro, de estar fuera de su lugar, frente al coronel, Jacinto o Tricloni, que se sienten retraídos por su condición mestiza dentro de su propio lugar. Y dejó fuera un Sudaca en la corte, ¿no? Porque es otro tipo de texto. Y al tiempo el protagonista del cuento siente vergüenza por cómo es mirado por los que le rodean en ese nuevo espacio, pero también siente hacia ello una cierta repulsión. Esos rostros que le observan, y cito, encuentra que aquí los rostros de la gente no son diferenciados como los de allá. Parecen todos iguales, en cada uno el mismo rictus o dibujo. Miles de caras idénticas lo miran asombrado. Es el espejo en el espejo que le han regalado, mira otra vez la suya y no es como las otras. Miles de caras repetidas, en realidad una sola, desplegada y monstruosa. He leído ahora lo que hay antes de la cita que he reproducido hace un momento. El indígena toma plena conciencia de ser el otro, de su heterogeneidad en ese nuevo mundo, porque el nuevo mundo ahora es este en el que estamos. Un nuevo mundo que para él es armonioso, por lo que nos ha indicado el narrador. Y no obstante, lo que se aprecia es una desarmonía en la que se inscribe el autor, así como el relato, y también la percepción vivida por el protagonista. Y aproximarse a todos ellos como ejemplo de literatura heterogénea es también un poco lo que pretendo, siguiendo a Antonio Cornejo Polar. Nos dice Polar que caracteriza a las literaturas heterogéneas, en cambio, la duplicidad de los signos socioculturales de su proceso productivo. Se trata, en síntesis, de un proceso que tiene, por lo menos, un elemento que no coincide con la afiliación de los otros y crea necesariamente una zona de ambigüedad y conflicto. En su propuesta, Cornejo Polar remite a las crónicas de India o a las crónicas americanas como el comienzo de esa literatura heterogénea. Y nos dice Cornejo, en la escritura de las crónicas subyace una motivación primaria, la de revelar verídicamente la naturaleza de una realidad insólita, nueva, desconocida. La de revelarla, por cierto, ante un lector que la ignora total o parcialmente. Escritas acerca de las Indias, las crónicas se realizan, sin embargo, cuando logran cautivar al lector metropolitano.
En el otro extremo del proceso de producción de las crónicas está el referente, ese nuevo mundo que se presenta como realidad incontestable, incontrastable y se propone como opaco o deslumbrante enigma. Ante él, el cronista siente una doble solicitación. Tiene que serle fiel representándolo en términos de verdad, pero al mismo tiempo tiene que someterlo a una interpretación que lo haga inteligible para una óptica extraña, comenzando por la del propio cronista, tan frecuentemente desconcertado. Atendiendo a lo dicho, nos podíamos preguntar, ¿quiere ser Moyano un cronista? Pues como ello hace patente una fractura entre el universo indígena y su representación indigenista, que nos diría Cornejo. También se podría preguntar, ¿es un cronista el personaje indígena creado por Moyano? Lo que leemos es la visión de ese indígena sobre el conquistador y su mundo, pero los que leemos pertenecemos culturalmente al ámbito del conquistador. La lengua en la que es expresada dicha visión es también la impuesta, la occidental, y el protagonista es un elemento heterogéneo dentro de ese mundo occidental al que ha sido trasplantado. Rizando más el rizo, no lo sé, este cronista no es en puridad un cronista de Indias, sino de Occidente o de occidentes. Y no escribe lo que ve, sino que leemos lo que piensa, porque Moyano no crea un personaje que llegue a aculturarse tanto como para escribir una breve crónica, aunque algo se acultura al final del relato. Moyano respeta la expresión de las culturas indígenas americanas, la expresión oral. En este caso, una oralidad paradójicamente silenciosa, ya que todo está dicho para sí mismo, para ese propio nominado que luego será José. Y reiterando lo indicado anteriormente, es su pensamiento lo que se traslada al papel. Inversión, en definitiva, de la Crónica de India, y que ya Fernando Ortiz apuntaba en su contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Si estas Indias de América fueron nuevo mundo para los pueblos europeos, Europa fue mundo novísimo para los pueblos americanos. Y esta transposición llega a despojar al espacio americano de su condición paradisiaca, tal y como la habían creado los cronistas de India, y trasladar esa imagen edénica al espacio occidental según la mirada, ¿no?, del protagonista. Al menos así lo cree él. Despertó como siempre, aferrado a los objetos que traía de allá, que todavía lo conectaban con su antigua existencia. La nave estaba quieta, serenísima. También el mar, que por fin había terminado. Entorpecido por el asombro, contempló alucinado un enjambre de líneas y de curvas corporizadas, las altísimas torres y agujas del paraíso. La revelación del paraíso era lenta, no iba en el mismo ritmo de su intensidad, que quería verlo todo en una sola mirada y hasta sus confines. El paraíso no parecía estar en el otro mundo, y si lo estaba, había un mismo sol, tanto para la vida como para la muerte. Queda trasplantado todo, el discurso, el espacio, el personaje, que también es un exiliado, es decir, un ser, y cito, hecho salir de su territorio y al que se le obliga a echar raíces en otro. ¿Cuánto hay en el protagonista del relato del sentimiento exiliar de Moyano? Quizás como el personaje que cuando es arrancado de su tierra lleva consigo una serie de objetos que le recuerdan su origen, su pertenencia a un lugar, Moyano también llevara pequeños objetos. Bajo su ropa, la flecha de piedra verdosa, el amuleto y la pipa de arcilla que su mujer le regaló cuando durmieron juntos por primera vez. Se llevaba todo eso al otro mundo. O como él, también Moyano miraría todo lo que le rodeaba en el nuevo mundo o en ese mundo novísimo, en comparación con el suelo dejado violentamente. Y recuerda al protagonista. En su aldea la muerte era una puerta que se abría. Aquí se cerraba para siempre. Por eso la gente estaba siempre triste,
por eso los arcabuces y los perros, por eso la misma razón cubrían sus cuerpos. No jugaban a la alegría, se ocupaban de hacer permanentemente el paraíso solo para distraerse de la muerte. Los abuelos allá no morían así, simplemente se iban. O quizá también Moyano, recordando las palabras del autor, ¿no?, del propio Moyano en una entrevista a Torre y rememorando su llegada a Madrid, que decía: han sido 7 años muy duros, no en cuanto a lo externo, me refiero a lo interno, a lo anímico. En estos años me han ido despersonalizando poco a poco, lentamente. Así Moyano, así nuestro personaje, que se asemeja a él en ese proceso de despersonalización, casi al final del relato. Cuando el nombre que le han dado en el mundo novísimo se apodera de él y lo empuja a olvidar quién es. Siente que el nombre que le han dado lo incluye al entramado mortuorio, sube por sus piernas mientras él olvida el que a él le daban en su aldea. El nombre le repta en el interior buscando una salida y duele como una quemadura. Sintiendo plenamente José, podía oír ahora el sonido, la palabra recorriendo su sangre. Las memorias de la tierra que había dejado se borraban en un fuego secreto. Sea José, sea el innominado, que ha olvidado el nombre que le daban en su aldea, el personaje también cumple con las características de los personajes creados por el argentino, como también recuerda Virginia. Moyano no creó héroes en términos épicos, no creó tipos abiertamente beligerantes con los poderosos, salvo en sueño, ni ideológicamente demasiado activos, sino tipos comunes que representan el objeto paciente de una situación apocalíptica, que practican la resistencia porque se saben víctimas. No participan en la elaboración de la trama histórica en la que está envuelta su existencia, solo la padecen. Desconocen, además, el sentido de las situaciones por las que atraviesan, aunque se empeñen en analizar e incluso tratar de entender los acontecimientos. Y cierro cita. El innominado, o José, no es un héroe, no se enfrenta a los invasores, no participa activamente en el hecho histórico que está viviendo y analiza y que no entiende. Y nos dice al inicio del relato: entró a su aldea como un intruso y se entregó. No se atrevía a mirar de frente a sus guardianes, observaba fijamente las botas y la mirada subiendo no iba más allá de la empuñadura de la espada. La presencia de las armas le demostraba que los movimientos que él pudiese llevar a cabo en esa situación pertenecían al guardián, cuya realidad anulaba la de él. De los dos solo existía el otro. José es el último niño adulto de Moyano, inocente, hermano de los animales que pueblan su mundo y su mundo novísimo, el papagayo que cruza el mar con él, las ratas que habitan la bodega del barco y de las que se hace amigo en su traslado al paraíso, el caballo de su amo que habla con su persona. Pero también Moyano lleva, ¿no?, a José al encuentro de esa inocencia indígena que creó en un octubre de 1492 Colón. Muchísimas gracias.